Cuando ves a toda una fuerza aérea despegar de emergencia y al líder supremo de Irán correr a un búnker subterráneo, ya no estamos hablando de diplomacia ni de rumores. Estamos hablando de supervivencia pura. Las alertas que están saltando en las redacciones de todo el mundo no son exageradas. Son la prueba definitiva de que en Teherán el pánico ha tomado el control absoluto. Donald Trump ni siquiera ha necesitado disparar el primer misil para lograr lo que décadas de sanciones no consiguieron: poner al régimen de rodillas, paranoico y a la defensiva total ante un ataque que consideran inminente. Pero cuidado, porque un animal acorralado y asustado es el más peligroso de todos. Lo que la prensa llama hoy preparativos de guerra es en realidad un grito de desesperación ante una inteligencia enemiga que ha demostrado que puede golpear a quien quiera y donde quiera. En los próximos minutos vamos a desmontar el teatro. Te voy a explicar por qué Jamenei se esconde realmente, qué busca Netanyahu aprovechando este caos y, lo más importante, por qué el precio de este conflicto lo puedes terminar pagando tú, muy pronto. Yo soy Javier Ortega. Aquí no jugamos a la neutralidad ni suavizamos la realidad. Si quieres entender de verdad quién gana y quién pierde en este tablero, suscríbete al canal ahora mismo y quédate. Empezamos. Lo que estamos viendo en las últimas horas, esas imágenes que han saturado las redes sociales y los noticieros internacionales, no es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, al menos no todavía. Pero no se equivoquen, porque lo que está ocurriendo es mucho más complejo y peligroso que el simple ruido mediático. Vemos cazas iraníes despegar en masa, vemos reportes sobre el líder supremo Ali Jamenei siendo trasladado a un búnker de máxima seguridad, y vemos una retórica que parece sacada de los momentos más oscuros de la Guerra Fría. Sin embargo, mi trabajo aquí no es repetirles el titular alarmista que busca el clic fácil. Mi responsabilidad es explicarles por qué está pasando esto, por qué está pasando hoy, y qué significa realmente para el equilibrio de poder global. Un equilibrio que cuando se rompe nos golpea a todos, incluso aquí en México. Vamos a empezar por limpiar el terreno de la histeria colectiva. La narrativa que se ha viralizado es la de un ataque inminente, la de una ofensiva total. Se nos vende la imagen de Donald Trump ordenando el fuego a discreción y de un régimen iraní que corre a esconderse porque el cielo se les cae encima. La realidad estratégica es diferente y en muchos sentidos más inquietante. Lo que estamos presenciando en Irán, ese despliegue frenético de su fuerza aérea y la activación de sus sistemas de defensa S-300 y S-400, no es una maniobra ofensiva. Irán no está preparando una invasión a sus vecinos hoy, ni está lanzando una flota para atacar territorio estadounidense. Lo que Irán está haciendo se llama pánico preventivo. Entiendan esto con claridad. El régimen de los ayatolás está aterrorizado. Y tienen razones racionales para estarlo. El movimiento de cazas, lo que en jerga militar llamamos scrambling, tiene un único propósito: saturar su propio espacio aéreo para disuadir un ataque que su inteligencia considera inminente. No están mostrando fuerza para conquistar, están mostrando los dientes para no ser devorados. Y aquí es donde entra la primera gran contradicción que debemos analizar. La prensa occidental nos dice: Irán se prepara para la guerra, sugiriendo agresión. Yo les digo: Irán se está atrincherando porque saben que las reglas del juego han cambiado drásticamente en las últimas semanas. El traslado de Ali Jamenei a un búnker seguro es la pieza clave para entender la psicología del momento. No estamos hablando de un líder político occidental que se mueve por protocolo. Estamos hablando de una teocracia que ha visto, en los últimos meses, cómo su estructura de seguridad ha sido humillada una y otra vez. Jamenei no corre al búnker solo porque tema un misil Tomahawk estadounidense cayendo en su palacio. Corre al búnker porque la inteligencia israelí ha demostrado que puede llegar a quien quiera, donde quiera, dentro de Teherán. Lo vimos con el asesinato de Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, en una casa de huéspedes del gobierno iraní. Lo vimos con la eliminación sistemática de la cúpula de Hezbollah en Líbano. La lectura crítica aquí es fundamental. El líder supremo no solo teme al enemigo externo, teme a la traición interna. Cuando un régimen autoritario se siente acorralado, la paranoia se dispara. Ir al búnker es una admisión de que no confían en su propio entorno, de que saben que el Mossad o la CIA tienen ojos y oídos dentro de la Guardia Revolucionaria. Esa fragilidad, esa sensación de estar desnudos ante la inteligencia enemiga es lo que hace la situación tan volátil. Un actor racional calcula riesgos. Un actor paranoico y humillado puede cometer errores fatales por miedo. Y ese es el verdadero peligro hoy. No la fuerza de Irán, sino su miedo. Ahora, hablemos del detonante. ¿Por qué ahora?
¿Por qué esta semana y no la anterior? La respuesta tiene nombre y apellido: Donald Trump. Estamos en esa zona gris, peligrosa y crítica de la transición o consolidación del poder en Washington. La administración Biden, con toda su tibieza y sus intentos de gestión diplomática, ya no es el interlocutor que importa. Teherán lo sabe, Jerusalén lo sabe, el mundo lo sabe. La llegada de Trump, o la inminencia de sus acciones, marca el regreso de la doctrina de máxima presión, pero esta vez es una versión 2.0, recargada y sin frenos. Trump no es un político convencional, y eso lo hemos discutido muchas veces. No busca ser el policía del mundo en el sentido tradicional. Él opera como un negociador de alto riesgo. Su estrategia, históricamente, ha sido golpear primero, golpear muy fuerte en la mesa, amenazar con la destrucción total, para luego sentarse a negociar desde una posición de dominio absoluto. Irán entiende este lenguaje. Saben que Trump no tiene los reparos que tenían los demócratas. Saben que si Trump decide que el programa nuclear iraní debe desaparecer, no va a enviar una carta de protesta a la ONU. Va a dar luz verde a quien esté dispuesto a hacer el trabajo sucio. Y aquí es donde el análisis debe ser frío. Trump no necesita declarar una guerra formal con botas en el terreno, algo que detesta porque es caro y políticamente costoso. Trump solo necesita generar el clima de asfixia tal que el régimen iraní colapse o se rinda. Su retórica agresiva, sus amenazas de ataques a la infraestructura, no son necesariamente el preludio de una invasión tipo Irak. Son una guerra psicológica y económica. Al obligar a Irán a poner a todo su ejército en alerta máxima, está forzando a un país económicamente quebrado a gastar millones de dólares diarios en combustible, logística y movilización. Es una forma de desangrarlos sin disparar una sola bala. Pero el problema con la estrategia del caos es que a veces el caos se te escapa de las manos. Y aquí entra el tercer actor, quizás el más peligroso de todos en esta ecuación: Benjamin Netanyahu. Si hay alguien que se beneficia directamente de este clima de guerra inminente, es el primer ministro de Israel. Para Netanyahu, la coyuntura actual es una ventana de oportunidad histórica, quizás única e irrepetible. Durante años, Israel ha querido atacar las instalaciones nucleares de Irán, pero se ha visto frenado por las administraciones estadounidenses que temían una escalada regional. Con Trump en la Casa Blanca, o a punto de tomar las riendas completas, Netanyahu siente que el semáforo ha cambiado de rojo a verde. Israel no necesita que Estados Unidos ataque. Israel necesita que Estados Unidos no lo detenga. Y mejor aún, si Israel logra provocar una respuesta iraní lo suficientemente torpe, podría arrastrar a Estados Unidos a un conflicto directo, algo que Netanyahu ha deseado estratégicamente para asegurar la destrucción de su enemigo existencial. Por eso, cuando vemos los cazas iraníes despegar, no solo están reaccionando a Trump, están reaccionando a la certeza de que Israel está buscando el momento perfecto para golpear. La inteligencia iraní asume que el ataque israelí no es una posibilidad, es una cuestión de calendario. Esto nos lleva al terreno de lo que yo llamo el gatillo fácil. Y quiero que presten atención a esto porque es el detalle que la mayoría de los medios pasan por alto mientras les muestran mapas con flechas rojas. El mayor riesgo en las próximas 48 o 72 horas no es una decisión calculada de guerra, sino un accidente. Piénsenlo. Tienen el espacio aéreo del Golfo Pérsico saturado. Tienen a operadores de radar iraníes, jóvenes, mal pagados, bajo una presión psicológica brutal, con la orden de disparar a cualquier cosa que parezca una amenaza. Tienen a pilotos israelíes y estadounidenses volando patrullas agresivas para probar los tiempos de respuesta. El margen de error es cero. Recuerde lo que pasó en 2020. En medio de la tensión, tras el asesinato del general Soleimani, la Guardia Revolucionaria iraní, presa del pánico, derribó un avión civil ucraniano pensando que era un misil de crucero estadounidense. Mataron a 176 personas inocentes por incompetencia y miedo. Ese escenario es hoy mucho más probable que ayer. Un sistema antiaéreo que se dispara por error, un caza que realiza una maniobra demasiado agresiva y es derribado, un misil que pierde el rumbo y cae en una zona poblada. Cualquiera de estos eventos puede ser la chispa que incendie todo el bosque, independientemente de lo que Trump o Jamenei hayan planeado en sus despachos. La guerra, muchas veces, no es hija de la estrategia, sino del error humano. Y si creen que esto es un problema lejano, que ocurre en el desierto y no nos afecta aquí en México, es momento de despertar. La geopolítica no es abstracta, es económica.
Irán tiene una sola carta real en este juego de póker, una carta final que ha guardado durante décadas, el Estrecho de Hormuz. Por ahí pasa el 20% del petróleo que consume el mundo. Si el régimen se siente existencialmente amenazado, si sienten que van a caer, no van a caer solos. Su amenaza latente siempre ha sido minar el estrecho, atacar los buques cisterna y cerrar el grifo energético del planeta. Imaginen lo que sucedería si mañana amanecemos con la noticia de que el estrecho de Hormuz está cerrado. El precio del barril de petróleo no subiría, explotaría. Podríamos ver el barril a 150, 200 dólares en cuestión de días. Eso significa una inflación global inmediata, una crisis en la cadena de suministros que haría parecer pequeña a la pandemia. Trump lo sabe. De hecho, es su punto débil. Trump odia la inflación, odia que suba el precio de la gasolina, porque eso daña su imagen de salvador económico. Irán sabe que esa es la pistola que tienen apuntada a la cabeza de la economía occidental. Es su seguro de vida. Si nos atacan, el mundo se queda sin energía. Esta tensión entre la capacidad militar de Estados Unidos e Israel y la capacidad de disrupción económica de Irán es lo que mantiene el equilibrio precario en este momento. Es un juego de sumas cero. Nadie quiere la guerra total porque el costo es impagable. Estados Unidos no quiere empantanarse en otra guerra en Medio Oriente cuando su verdadero rival estratégico es China. Israel no puede sostener una guerra de desgaste indefinida. Irán sabe que en un enfrentamiento convencional perdería en semanas. Pero la racionalidad no siempre impera cuando el miedo a la supervivencia toma el control. Hay otro nivel en este análisis que no podemos ignorar: la posición de los grandes observadores, Rusia y China. A menudo se piensa en ellos como aliados incondicionales de Irán, como si fueran a enviar tropas para salvar a los ayatolás. Eso es falso. Rusia y China son buitres pragmáticos en este escenario. Les conviene el caos, por supuesto. Si Estados Unidos se distrae y gasta recursos en una guerra contra Irán, la presión sobre Ucrania disminuye, la presión sobre Taiwán se relaja. Rusia y China se benefician de un Estados Unidos atascado en el Golfo Pérsico. Pero no se equivoquen. Ni Putin ni Xi Jinping van a sacrificar sus propios intereses para salvar a Jamenei. Le darán inteligencia, le darán apoyo diplomático en la ONU, le venderán armas si pueden, pero no van a pelear por él. Irán está, en última instancia, solo. Y esa soledad estratégica aumenta su desesperación. Saben que si el ataque comienza, no vendrá la caballería rusa al rescate. Tienen que defenderse solos, y su única defensa es hacer que el costo del ataque sea insoportable para Occidente. Regresemos a la imagen del búnker. Es una imagen poderosa porque revela la fragilidad de los hombres fuertes. Durante años, Jamenei ha cultivado la imagen de la resistencia inquebrantable, del líder espiritual que no teme a la muerte. Verlo buscar refugio bajo tierra desmonta esa narrativa. Envía un mensaje devastador a sus propios seguidores y, más importante aún, a sus enemigos. Israel huele sangre. Saben que el liderazgo iraní está fracturado psicológicamente. Y en la guerra, la moral es tan importante como la munición. Si la cabeza tiene miedo, el cuerpo se paraliza. Lo que estamos viendo es también el colapso de la estrategia de guerra proxy que Irán perfeccionó durante décadas. Durante años, Teherán se protegió usando a terceros: Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen. Ellos ponían los muertos, Irán ponía el dinero y las órdenes. Pero esa muralla se ha derrumbado. Israel ha diezmado a esos grupos en los últimos meses. Ya no hay escudos humanos efectivos entre Tel Aviv y Teherán. Ahora es Estado contra Estado. El rey está desnudo. Y por eso los cazas despegan, porque ya no hay nadie más que pelee por ellos. Entonces, ¿qué debemos esperar? ¿Cuál es el escenario más realista para los próximos días? No caigan en la trampa de pensar que esto se resuelve con un apretón de manos o con una guerra nuclear mañana. Lo más probable es que entremos en una fase de zona gris de altísima intensidad. Veremos ciberataques masivos, veremos sabotajes a infraestructuras petroleras, veremos asesinatos selectivos y veremos posiblemente bombardeos limitados pero espectaculares. Trump buscará la foto de la victoria. Querrá demostrar que él impuso el orden, que bajo su mandato Irán fue domado. Podría ordenar ataques a instalaciones específicas, no para iniciar una invasión, sino para enviar un mensaje punitivo. La pregunta es, ¿cómo responderá Irán? Si responden de forma simétrica, atacando bases estadounidenses, la escalada será inevitable.
Si se tragan el golpe, como hicieron en gran medida tras la muerte de Soleimani, el régimen quedará aún más debilitado internamente, lo que podría provocar revueltas en su propia población. Porque no olvidemos al pueblo iraní, millones de personas que viven bajo una crisis económica brutal, bajo una represión asfixiante, y que ahora ven como su gobierno gasta los pocos recursos que quedan en prepararse para una guerra que ellos no pidieron. La mayor amenaza para Jamenei podría no ser Trump, sino su propia gente, cansada, hambrienta y harta de ser peones en un juego teocrático. Si el régimen muestra debilidad ante un ataque externo, la calle puede oler esa debilidad y levantarse. Ese es el verdadero fantasma que recorre los pasillos del búnker. Aquí en México debemos observar esto con ojos cínicos y estratégicos. No tenemos vela en el entierro militar, pero pagaremos los platos rotos económicos. Nuestra diplomacia, a menudo perdida en retóricas vacías de paz y amor, necesita entender que el mundo se está reconfigurando a golpes. La neutralidad ingenua no sirve cuando los precios de los energéticos y los alimentos dependen de si un operador de radar en el Golfo Pérsico aprieta un botón o no. La lección que nos deja este momento es sobre el poder real. El poder no son los discursos en la ONU. El poder es la capacidad de proyectar fuerza y la capacidad de absorber castigo. Irán está demostrando que tiene capacidad de absorber, pero su capacidad de proyección está siendo neutralizada. Estados Unidos, bajo la sombra de Trump, está recordando al mundo que su capacidad de disrupción es absoluta. Y en medio de todo esto, el derecho internacional, la soberanía y las buenas intenciones son papel mojado. No se dejen llevar por el titular de «Huye Jamenei». Analicen lo que significa. Significa que la era de la impunidad para los líderes que patrocinan el conflicto a distancia ha terminado. Ahora, ellos también son objetivos. Ahora, ellos también tienen miedo. Y un animal con miedo es impredecible. La situación es fluida. Lo que es verdad hoy a las 10 de la mañana puede ser historia antigua a las 5 de la tarde. Pero la estructura del conflicto es esta. Una potencia hegemónica que quiere reordenar el tablero, Estados Unidos, un aliado regional que ve su oportunidad de oro, Israel, y una potencia regional en declive que lucha por su supervivencia física, Irán. Mi recomendación para ustedes es que no miren lo que dicen los políticos en Twitter. Miren el precio del petróleo, miren el valor del oro, miren los movimientos de los portaaviones. El dinero y las armas no mienten, los políticos sí. Si ven que el petróleo empieza a subir verticalmente, sabrán que las negociaciones han fracasado y que hemos entrado en la fase cinética. Si ven que los mercados se mantienen tensos pero estables, es que la diplomacia del miedo está funcionando. Estamos presenciando una partida de póker donde las fichas son vidas humanas y la estabilidad económica global. Irán está faroleando fuerza para ocultar su debilidad. Trump está faroleando locura para forzar la sumisión. Y Netanyahu está esperando que alguien cometa un error para cobrar su premio. Esto es lo que realmente está ocurriendo detrás de las cámaras y los micrófonos. No es una película de Hollywood, es la cruda realidad del poder sin filtros. Manténganse informados, pero sobre todo, manténganse críticos. No compren la primera versión que les vendan. Indaguen, cuestionen y entiendan que en geopolítica no hay buenos ni malos, solo hay intereses en colisión. Y en esa colisión, los países que no tienen una estrategia clara, los países que solo miran, suelen ser los que terminan pagando la cuenta. Estaremos atentos a cada movimiento, porque en este tablero, cada pieza que se mueve tiene repercusiones que llegan hasta nuestra puerta. Soy Javier Ortega, y esto es lo que nadie más les está explicando con esta claridad. Nos vemos en el próximo análisis, si es que el mundo sigue girando igual para entonces.